Buenas tardes, mis hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Amén. Y primeramente agradezco a Dios por la oportunidad que Él me da de poder compartir una palabra con ustedes. Amén. Damos gracias al Señor porque Dios ha sido bueno, ha tenido misericordia de nuestras vidas, a pesar, cierto, de que algunos estamos viviendo situaciones un poco difíciles por enfermedades, cierto, y muchas peticiones que hay, pero hermanos, siempre confiamos en el Señor. Amén. Y voy a invitarles para que oremos al Señor, para que Dios nos pueda ayudar esta tarde y podamos, cierto, entender esta palabra y que pueda hacer vida en nuestras vidas. Amén. Y también quisiera orar en especial por nuestra hermana Margarita, que está pasando este momento tan triste de la partida de su madre. Amén. Debe ser muy difícil, cierto, que está tan lejos, pero hermana Margarita, Dios es con usted, fortaleza. Hay un cántico, cierto, que cantamos, que pueda haber paz en medio de la tormenta y que Dios pueda poner esa paz en su corazón, en la de su hermano, amén. Y confiando, y lo lindo, lo que usted nos contaba de que su mamita aceptó al Señor, eso es glorioso, hermana, eso que le dé paz, cierto, conformidad, porque va a llegar el día en que va a volver a ver a su mamita ahí sirviendo, cierto, y alabando al Señor por siempre, amén. Así que oremos al Señor en esta tarde. Padre, a través de Jesús, nos allegamos ante tu presencia, Señor, primeramente para darle gracias. Gracias por esta oportunidad que usted nos da de poder una vez más compartir juntos su palabra, Señor. Gracias por este momento que tú nos das. Gracias, Señor, por todo lo que usted ha dado a nuestra vida, porque hemos visto, Señor, tu mano sobre cada uno de nosotros, tu sustento, Señor, tu misericordia. Gracias, gracias, Señor. Pido en este momento que tu bendición esté sobre cada uno de mis hermanos que escuchará tu palabra. En especial oramos por la vida de nuestra hermana Margarita, Señor, que ha perdido, Señor, a su mamita. Yo le pido que su paz, Señor, su amor, aleluya, sea sobre su vida, Dios de la gloria, fortaleciéndola en estos momentos difíciles, que ella pueda sentir, Señor, que tú eres con ella, que tú, Señor, en este momento pones esa paz en su corazón que tanto necesita, Señor. Bendiga su vida, la de su familia, Señor, fortalézcalos cada día. Gracias, Señor, gracias porque aunque su mamita ha partido, pero sabemos dónde ha ido, Señor. Y, Señor, es estar delante de ti. Qué glorioso momento. Por eso te pido que tu bendición, Señor, en esta tarde sea sobre mi hermana Margarita. Tu gozo, Señor, dice tu palabra, Padre, que tu gozo es nuestra fortaleza. Pon tu gozo en este momento sobre la vida de mi hermana y de su familia. Muchas gracias le damos, Señor, y pedimos que su presencia en este momento esté sobre nuestra vida, sobre mi vida, al compartir esta tu palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Amén. Creemos y confiamos de que Dios obrará. Amén. Él siempre obrará sobre nuestra vida. Amén. Vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a leer ahí Marcos 4, amén, 35. Es un versículo muy conocido, hermano, amén. Pero lo vamos a volver a leer, a escudriñar en esta tarde y ver qué es lo que el Señor quiere hablarnos a través de este versículo, amén. Está ahí en Marcos 4, amén, del 35 en adelante, amén. Esta tarde le he llamado a esta palabra el mejor y buen descanso, amén. Así que vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice así: Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose,
reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo, no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amén. Bueno, aquí vemos, ¿cierto?, una de tantas oportunidades en donde vemos al Señor obrando, ¿cierto? Donde vemos al Señor Jesús, ¿cierto?, haciendo la voluntad de su Padre, que era, ¿cierto?, predicar, ¿cierto?, donde Él iba siempre anunciando su evangelio. Amén. Hermano, hoy día nosotros en nuestra vida, con todo esto que ha sucedido durante este año, ¿cierto?, esta pandemia tan grande, todo lo que hemos vivido, todo esto a lo mejor muchas veces nos ha traído estrés, ¿cierto?, a nuestra vida. Muchas veces, ¿cierto?, las presiones que hemos tenido, porque a veces nos hemos sentido presionadas por todo lo que está sucediendo, todas estas cosas, hermano, a muchas veces el estrés, ¿cierto?, la dificultad de los problemas nos atacan de tal manera que muchas veces, ¿cierto?, en la noche no descansamos. Muchas veces nos mantiene despiertos toda la noche estas dificultades, estos problemas, tantas cosas que estamos pasando. Y cuando nosotros no descansamos en la noche, hermano, ¿qué nos pasa? ¿Cierto? Nos incapacitamos para el otro día, ya no funcionamos bien durante el día, andamos cansados, mal, con sueño. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cierto? Que no hay un descanso correcto. No hay un descanso correcto. Entonces, todo esto para nosotros nos trae que un cansancio físico. Amén. Y es cuando, hermano, el cansancio físico, tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces el cansancio físico también nos lleva a tener un cansancio espiritual, un agotamiento espiritual. Amén. Entonces es ahí donde el enemigo se aprovecha, ¿cierto? Y empiezan los dardos, ¿cierto? Ahí a meterse en nuestras vidas y empieza a darnos y muchas veces, ¿cierto?, nos debilitamos y muchas veces caemos a lo que el enemigo quiere de nuestras vidas. Pero aquí vemos un ejemplo tan lindo. Todo esto, hermano, puede ser, ¿cierto?, un momento de dificultad, de tormenta en nuestras vidas. Pero aquí en este versículo, ¿cierto?, del capítulo 4, del versículo 35 al 41, vemos cómo el Señor pudo traer en un momento de tanta tempestad, en un momento, ¿cierto?, de tanta preocupación de sus discípulos, pudo traer la calma. Amén. Miren lo que leíamos, ¿cierto? Ahí en el 35 dice que en aquel día cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Él le dio una orden. De su boca salió: pasemos, ¿cierto?, al otro lado. Amén. Y ese día dice la palabra del Señor de que ellos despedían ¿cierto?, la multitud. Tiene que haber habido mucha gente. Y no solo mucha gente, sino que muchas barcas más había, ¿cierto? Porque ahí dice que también habían con él otras barcas, ¿cierto? Entonces, ¿qué le pasó al Señor Jesús? Él había, ¿cierto?, estado con tanta gente predicando y todo. Entonces, ¿qué le vino a él? Claro, un agotamiento físico. Y dice de que él fue, ¿cierto?, fue muy agotador para el Señor Jesús. Me imagino que ese día tienen que haber habido sanidades, milagros. Él hablaba en parábolas, ¿cierto? La gente le escuchaba. Entonces, debe haber sido un día muy agotador para él, ¿cierto? Y él se cansó, como todo ser humano, porque Jesús, ¿cierto?, él vino a hacerse como nosotros los seres humanos, para sentir todas las cosas. Hoy día él siente el dolor que nosotros tenemos, hermano, a pesar de un dolor de muela que nosotros tengamos, sabe que él lo sintió. Entonces él sabe lo que se siente, lo que realmente, cómo estamos en ese momento. Amén. Entonces dice ahí en el 36, ¿cierto?, de que había mucha gente. Entonces, ¿qué pasó? Él estaba muy cansado, muy agotado físicamente. Amén. Como muchas veces nos pasa a nosotros, que estamos agotados físicamente, como le decía anteriormente, espiritualmente, ¿cierto? ¿Y qué pasó con el Señor Jesús? Él descansó, ¿cierto?, y durmió,
¿cierto? Él se durmió, amén. Pero muchas veces nosotros, como le decía al principio, las dificultades, los problemas, el agotamiento no nos dejan descansar, pero él sí, él tuvo un momento y fue y durmió un momento, ¿cierto? ¿Qué pasó, cierto, cuando comenzó la tormenta? ¿Cierto? Dice la palabra del Señor aquí, en el 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. ¿Cierto? Imagínense cómo estarían los discípulos, ¿cierto? Ellos se asustaron, ¿cierto? Porque eran humanos. Entonces, ¿a qué se refiere, ¿cierto? Esto para nosotros hoy día? Esto se refiere, ¿cierto?, a los problemas que nosotros hoy día tenemos, a las dificultades que nos vienen en la vida, amén, a enfermedades, problemas familiares, problemas económicos, ¿cierto? Todas estas cosas que nos vienen a nosotros, ¿cierto?, que trae un agotamiento físico a nuestras vidas, amén. Entonces, dice la palabra del Señor, ¿cierto?, que en ese momento había una gran tempestad. Usted, hermano, a lo mejor está viviendo en este momento, como lo sabemos con nuestra hermana Margarita, en este momento ella está viviendo una gran tempestad, ¿cierto? Porque es algo terrible que su mamita haya fallecido, amén. Pero, hermana, aprenda esta tarde de que con la ayuda del Señor usted puede tener esa calma en su corazón, amén. Entonces, cuando viene, hermana, la dificultad de los problemas, como decíamos, por enfermedades, por problemas familiares. Por ejemplo, en estos mismos momentos, mi hermano Samuel, mi hermano Marco, ¿cierto? Y sus hermanos están pasando por una tempestad con su mamita, ¿cierto? Nuestra hermanita María, que está ahí ella delicada de salud, enferma, ¿cierto? Y yo me imagino que deben ser momentos muy tormentosos, momentos de mucho estrés, de mucho cansancio. Y yo lo sé porque yo lo viví con mi mamá, ¿cierto? De tenerla tan mal en una oportunidad. También me acuerdo que fue justo para fiesta de fin de año, que ya no había nada que hacer, ya nos habían dicho que mi mamá ya se iba. Y yo me acuerdo que fueron momentos muy tristes, momentos de mucha tempestad para nuestras vidas. Así que yo me imagino, hermano, cómo ustedes se sienten. Y por eso estamos orando, y no solamente por ella, sino que por sus hijos. Amén, orando de que Dios traiga, ¿cierto?, a sus vidas la paz, la tranquilidad y la confianza, que es lo más importante en estos momentos en el Señor. Y que las cosas suceden porque tienen que suceder, porque no sabemos por qué, pero Dios las permite por algo. Siempre nosotros como hijos del Señor tenemos que aprender que en todas estas cosas vamos a sacar una enseñanza para nuestras vidas. Amén. Así que me imagino, ¿cierto?, la tempestad que están viviendo. Y no solamente ustedes, a lo mejor otros hermanos igual están viviendo esta tormenta con dificultades, problemas económicos, problemas familiares, tantas cosas que muchas veces vienen a nuestras vidas. Bueno, y en eso estaban, ¿cierto?, los discípulos, que se había levantado esta tormenta y que la barca se estaba anegando. Amén. ¿Y qué pasó con los discípulos? Dice que ellos tuvieron temor. Amén. Ellos tuvieron un gran temor y se atormentaron. Es lo que puede pasarnos a nosotros hoy día, hermano, ¿cierto? Nos viene, nos asustamos muchas veces y nos atormentamos con todas estas cosas que vienen a nuestras vidas, ¿cierto? Y el Señor, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús? Él estaba durmiendo tranquilamente, descansando por todo el agotamiento físico que él había tenido, ¿cierto? Y ahí dice, ¿y qué le dijeron sus discípulos? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es que le hicieron una pregunta, ¿cierto? ¿No tienes cuidado que perecemos? Pero el Señor Jesús les había dicho algo a ellos. ¿Qué les había dicho? Pasemos al otro lado. O sea, él sabía de que iban a pasar al otro lado. Pero ¿qué le pasó a los discípulos en ese momento? Ellos se olvidaron de lo que Jesús le había dicho, sino que ellos era tanta, ¿cierto?, el miedo, ¿cierto?, que tuvieron, el tormento que siguieron en ese momento, que no se acordaron que el Señor le había dicho, pasemos al otro lado, ¿cierto? Y cuando el Señor lanza, hermano, cuando Él da una palabra a nuestras vidas,
Él la va a cumplir. Siempre, hermanos, siempre Él la va a cumplir. Amén. Entonces, ¿qué pasó, cierto? Que ellos totalmente se olvidaron en ese tiempo. Y es cuando nosotros también nos olvidamos, ¿cierto? Y no descansamos en el Señor. Nos olvidamos y no descansamos, ¿cierto? Y nosotros como hijos del Señor, hermanos, siempre tenemos que descansar en Él y esperar. Mire lo que dice, lo voy a invitar que abramos nuestras Biblias ahí en Lamentaciones, en el capítulo 3, 25, dice así. Dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Hermano, aprendamos a esperar en el Señor. Bueno es a los que en Él esperan, el alma que le busca, ¿cierto? Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Hermano, Él siempre nos va a ayudar, pero nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza en estos momentos de tormenta, en estos momentos de dificultad. Aprenda a esperar en el Señor. Aprenda en silencio en esperar. Muchas veces somos tan rápidos como, pucha, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿O por qué mi mamá? ¿O por qué mi hermano? ¿Por qué esto? ¿Por qué? No, hermano. Son las cosas del Señor. Tenemos que aprender en silencio. No diga nada. No diga nada. El otro día hablaba con una hermana y hablábamos esto de que muchas veces, ¿por qué es cierto? Tienen que enfermarse personas buenas, personas que sirven al Señor, personas que por años han servido al Señor. Y sacábamos la conclusión de que la única seguridad que tenemos nosotros como hijos del Señor es la salvación. No hay otra, hermana. Podemos enfermarnos de lo que venga. Podemos morir de la manera más horrible. Pueden pasarnos cosas. Pero sabe, hermano, a pesar de todo ello, vamos a ver la mano del Señor sobre nosotros. Y lo más seguro para nosotros, y lo único, es la salvación. No hay otra seguridad para el cristiano. Hermano, aprendamos esto, de que pueden pasarnos todas las cosas. No importa los años, no importa mi manera de servir al Señor, ¿cierto? Porque no somos, ninguno, hermano, es más especial y menos especial para el Señor. No hay ninguno menos amado ni más amado del Señor. Somos ante el Señor, dice que somos todos iguales. Él nos ama a todos en iguales. Amén. Así que Dios nos ayude. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que la salvación es por gracia, no por obra. Por esto, hermano. Porque podemos decir, pero ¿cómo si todas las obras que yo he hecho, todas las obras que ha hecho la otra persona, y mire cómo está y las cosas? Por eso, hermano, el Señor dijo, no es por obra, es por gracia. La gracia, cierto, del Señor que se mostró a través de Jesucristo en la cruz. Amén. Así que tenemos que aprender estas cosas, hermano. Amén. Que Dios nos ayude. Los hijos de Dios, cierto, estamos en el mismo barco con Cristo. Hoy día nosotros. Y muchas veces, cierto, estamos por perecer. Muchas veces estamos ahí en las dificultades de las tormentas. Pero ¿qué pasa, cierto? Que a pesar de las tormentas va a venir la calma y la seguridad a nuestras vidas. Amén. Mira lo que dice ahí en Salmos, amén, 93:4. Dice así, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos Perdón, hermano, estaba leyendo mal, por eso el 93:4 estaba leyendo. Dice, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Aquí había una tormenta. Dice que era tan grande la tormenta que ya se anegaban y que la barca debe haber ido para allá y para acá. Imagínense las olas, ¿cierto? Pero dice que el Señor es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas y más que las recias ondas del mar.
cuál es la dificultad que está viviendo, de cuál tamaño es la ola que usted está viviendo en este momento, la tormenta que estamos viviendo. Quiero decirle que nunca se olvide que Jehová en las alturas es más poderoso. Tenemos a un Dios todopoderoso, hermano. Él siempre responde y va a responder en medio de la tormenta. Mira ahí donde estábamos leyendo, ¿cierto? El 39, cuando pasó todo esto, ¿cierto? Cuando le dijeron, no tienes cuidado que perecemos, y aquí ellos pudieron haber dicho, ¿cierto? ¿Por qué perecemos si somos tus hijos? Estamos sirviéndote, somos tus discípulos. Y mira, y no tienes cuidado que perecemos, lo que hablábamos, que muchas veces le hacemos tantas preguntas, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué pasó esto yo? Dios nos ayude, ¿cierto? Dice, y levantándose, en el 39 dice, y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hermano, Dios responde en medio de la tormenta. Dios responde, mi hermano, en este momento, sobre nuestras vidas, sobre lo que estemos viviendo. Él va a responder y Él va a hacer que la tormenta cese. Él va a hacer, ¿cierto?, de que la dificultad se pare. Dios solamente lo puede hacer y Dios tenga misericordia cada día, ¿cierto? En el 40 dijo, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cierto? Ahí vio, ¿cierto?, el Señor que vio en ellos sus miedos, vio en ellos la poca fe, ¿cierto? Y en nosotros también muchas veces nos pasan estas cosas. Cuando viene, ¿cierto?, el temor a nosotros, muchas veces nos olvidamos de que amamos a Dios y de que en Él está la respuesta. Nos olvidamos, ¿cierto?, en quién estamos confiando. Nos olvidamos a quién le estamos creyendo, ¿cierto? Dios nos ayude cada día, hermano, a nunca olvidarnos del amor, porque mire lo que dice, mire el amor hacia el Señor. Aquí en Primera de Juan hay algo muy hermoso, hermano. ¿Qué hace el amor, cierto, cuando nuestro amor es verdadero ante el Señor? Mire lo que dice ahí en Primera de Juan 4:8, dice 4:18, perdón, dice, en el amor no hay temor, amén, aleluya, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué pasa? Que el amor, ¿cierto?, el perfecto amor echa fuera el temor. Hermano, cuando nosotros amamos al Señor, cuando nosotros realmente, ¿cierto?, nos tomamos, ¿cierto?, y le creemos al Señor, ese amor va a echar fuera el temor que podemos estar viviendo en este momento de tormenta. Amén. Dios nos ayude cada día. Amén. Dice que sus discípulos, ¿cierto?, en ese momento ellos igual se impactaron. Dice que ellos entonces temieron con gran temor y se decían el uno a otro, ¿quién es este? Se da cuenta que ellos, los discípulos, ¿cierto?, le tuvieron más temor a Jesús, porque vieron lo que Él fue capaz de hacer en ese momento, de poder calmar esa tormenta, de poder enmudecer ese mar que estaba embravecido. Él lo pudo calmar, ¿cierto? Entonces, muchas veces, ¿cierto?, nosotros vemos la obra que ha hecho Dios en nuestras vidas, los milagros que el Señor ha hecho en nosotros, ¿cierto? Entonces, ellos se dieron cuenta y fueron capaces de darse cuenta lo grande y poderoso que en ese momento, ¿cierto?, lo que podía hacer el Señor, ¿cierto? Y se preguntaban, ¿y quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y ahí se dieron cuenta quién era, ¿cierto? Era Dios que actuaba a través de su Hijo Jesús. Amén. Imagínese, hermano, si el viento y el mar le obedecieron, ¿cuánto más, cierto, obedecerán a Él las cosas que hoy día nosotros podemos vivir? Lo que nosotros hoy día estamos pasando.
las tormentas que estamos viviendo, mi hermano, entonces, ¿tendremos miedo? ¿Vamos a seguir con estos miedos en nuestras vidas? No, mi hermano, tiene que venir la confianza hoy día. El mejor, hermano, por eso, el mejor descanso y el buen descanso lo tenemos cuando confiamos y creemos y descansamos en Dios. Este es el mejor descanso. Cuando confiamos, creemos, ¿cierto? Y descansamos en Dios. ¿Qué nos dice, hermanos? Recuerdo en Mateo 11, 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, que yo os haré descansar. Eso quiere el Señor, traer descanso en su vida. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cierto? Dejar que Él maneje nuestra barca. Dejar, ¿cierto? De que Él trabaje cuando sacuden los fuertes vientos en nuestras vidas. Dejar que Él quite los temores de nuestras vidas. Permítale al Señor trabajar en su voluntad sobre nuestras vidas. A veces queremos que el Señor trabaje según lo que yo quiero, ¿cierto? Yo quiero esto, Señor, yo quiero esto otro, Señor. ¿Por qué no hace esto, Señor? No, dejemos que Él maneje nuestra barca. Dejemos que Él maneje nuestras vidas y que Él nos ayude para cuando vienen estos momentos difíciles, Él tome, ¿cierto?, la autoridad y que Él pueda calmar la tormenta y los vientos que vienen a nosotros. Hermano, en este tiempo difícil que estamos viviendo y lo que va a venir, hermano, porque esto se está viendo que viene nuevamente y con más fuerza, amén, Dios nos guarde y Dios nos ayude a estar en pie, firme, confiando en el Señor, creyéndole al Señor de que Él traerá el mejor descanso y buen descanso a nuestras vidas. Amén. Ya no luchemos más nosotros, ni peleemos más nosotros, ni hagamos cosas nosotros. No, dejemos, entreguemos a Él, como se dice, la rienda de nuestras vidas. Y Él va a obrar, porque Él siempre, hermano, el Señor siempre ha querido traer la bendición a nuestras vidas. Él siempre ha querido darnos una vida diferente, ¿cierto? Porque somos sus hijos y Él nos ama con amor eterno. Y cuando nosotros amamos a nuestros hijos, queremos lo mejor para ellos, ¿cierto? Queremos lo mejor para ellos. Queremos de que hagan bien las cosas, ¿cierto? De que ojalá todo les salga bien, porque les amamos. ¿Cuánto más Dios, que nuestro Padre Celestial, quiere lo mejor para nuestras vidas? Pero sí, hermano, vamos a pasar por las tormentas, vamos a pasar por los vientos recios, pero tranquilo, tranquilo. Si usted deja que el Señor Jesús maneje su barca, Él va a traer el descanso, Él va a traer la bonanza a nuestras vidas. Amén. El Señor es todopoderoso y Él nos ama, mi hermano, con amor eterno. Amén. Así que gracias al Señor por este momento, por esta palabra. Y no se olvide, mi hermano, que para que usted tenga un mejor descanso, tenemos que, ¿cierto? De nuevo se lo voy a decir, confiar, creer y lo más importante, descansemos en el Señor. Descansemos en Él. Porque Él nos hace una invitación ahí en Mateo. Venid, todos, ¿cierto? Los que estáis trabajados, cargados, ¿cierto? Cargados con dificultades, con problemas, con enfermedades, con tormento, con tantas cosas. Vengan, porque yo los voy a hacer descansar. Amén. Así que pidamos al Señor que ese perfecto amor esté en nuestras vidas, porque ese perfecto amor es el que echa fuera todo temor. Amén. Así que Dios les bendiga. Esta ha sido la enseñanza en esta tarde. Amén. Y vamos a orar para dar gracias al Señor. Amén. Padre, te damos gracias una vez más. Gracias por este momento, por esta palabra que tú nos has traído. Señor, yo te ruego que tú en cada vida, en cada corazón, Señor, traigas el descanso. Tú traigas, Señor, esa paz, esa tranquilidad de saber de que en medio de la tormenta, en medio, Señor, del viento recio que se pueda levantar en contra de nuestras vidas, estás
tú, aleluya, estás tú y estás tú para trabajar, Señor, estás tú para defendernos, estás tú para ayudarnos, Señor, a pasar cada momento difícil, Señor. Ayúdanos a que podamos amarte por sobre todas las cosas, Señor, porque como dice tu palabra, que el perfecto amor echa fuera el temor, y si no hay temor en nuestras vidas, Señor, aleluya, sino que una confianza grande, Señor, nunca va a haber un agotamiento, porque siempre vamos a aprender a descansar en ti, mi Dios. Gracias, Dios amado, por esta oportunidad de escuchar su palabra. Pido que su bendición esté sobre cada vida, sobre cada corazón en este momento, Señor. Cual sea la dificultad, cual sea la tormenta que mis hermanos estén pasando, tú puedas traer la calma, tú puedas, Señor, traer bonanza sobre su vida. Aleluya, gracias. Gracias, Señor, porque mi confianza es que tú eres, aleluya, el que pelea por nosotros, el que guarda nuestra vida y el que trae la paz. Y lo más importante, Señor, de esta tarde, que tú traes el, Señor, justo y verdadero descanso a nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por esta hermosa palabra que tú nos has traído, por estos capítulos, este versículo que pudimos leer en esta tarde, Señor de la gloria. Gracias. Aleluya. Te damos toda honra y gloria y pido tu bendición sobre la vida de mis hermanos y sobre mi vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y que esta pequeña palabra pueda ser de bendición para su vida. Amén. Gracias al Señor. Amén.